Muy buenas tardes. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos Pastorales es un programa que quiere tratar principios bíblicos para el diario vivir del cristiano, para que te ayude en tu desarrollo como cristiano. Hoy tenemos un programa que lo he denominado Verdades del Cristianismo. 7 verdades que nos ayudan para tener conciencia de lo que somos en Cristo, de nuestra característica del cristiano, de lo que el Señor hizo por nosotros. ¿A qué viene este estudio, esta exposición que estoy haciendo? Es porque he sentido que muchos cristianos necesitan recordar estos principios en su vida diaria. Algunos inclusive viven un cristianismo muy apagado, muy mediocre, con falta de gozo y de alegría por renovar estos principios en su mente. Saber de dónde saliste, de qué era lo que estaba en tu futuro y qué es lo que está hoy en tu futuro en Cristo Jesús. Así es que de ahí viene la idea de hablar y de decir, es como que tú le preguntas, te sientas con tu pastor y le dice, mira, necesito esto, ¿qué me está pasando? He perdido el gozo, parece que no tengo objetivo y comenzar a ver las bases realmente de cómo naciste en Cristo Jesús. Muy bien. Yo quiero mirar un poquito acá mis anotaciones y quiero comenzar con Romanos capítulo 1. El primer punto que vamos a hablar es ser libre de la condenación y de la culpa. Lo primero que tenemos que recordar y poner en mente. En Romanos capítulo 8, verso 1 y 2, permítanme buscar. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque antes sí estábamos condenados. ¿Saben que antes sí nuestro futuro estaba lineado para ir al infierno? Hoy, en Cristo, lo que hemos recibido al Señor, hemos sido librados de esa condenación de ir camino derechito al infierno. Y estamos libres de eso. Tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y por tanto vamos a vivir eternamente con nuestro Señor y Rey. No tienes por qué vivir amargadamente, no tienes por qué vivir bajo condenación. Hoy estamos viendo este tema de las elecciones en los Estados Unidos y viendo cómo realmente se tiran de todo con flores y espinos también, ¿verdad? Así es que entre los dos candidatos y un candidato, aunque no es una imagen cristiana, pero profesa la fe cristiana en todo lo que hace, en principios cristianos. Habla de Dios y habla a las iglesias que se levanten y proclamen el Evangelio, pone la oración por delante. Y vemos como el enemigo, todo el mundo está en contra de eso. Y claro, es normal que en estos tiempos se levanten. Dice que en estos tiempos se levantarán falsos cristos, se levantarán gente realmente en contra de Dios y de todo eso, y anticristo se levantarán muchos,
no solamente uno que será lógicamente el primordial, pero muchos anticristos también se van a levantar. ¿Por qué? Porque están en contra. Este es el tiempo donde van a ser exaltados. Pero nosotros que andamos en contra de esa corriente, nosotros tenemos un camino para la vida eterna y vivir en Cristo Jesús. Me hacía acordar un ejemplo de un hermano en Cristo. Hoy día es pastor. Pero cuando la palabra de Dios llegó a su vida, él estaba en un momento de necesidad y viviendo su vida a nivel del mundo, casado, queriendo rehacer su vida, rehacer en el sentido de que estaba realmente con muchos problemas. Su esposa también se volvió al Señor y comenzaron a salir de todo vicio y pecado que estaban haciendo. Un día, hablando con él, ya varios años después, él me comenta, él hizo un estudio de cuánto dinero se iba en sus vicios, en el cigarrillo, en la bebida, en los jóvenes mundanos que hacía. Realmente que quitó todo eso y lo hizo en números. Se iba más del 50%. Dice, en salud, que era algo bueno, no teníamos para comprar medicamentos para nuestra salud porque todo se iba en vicio. Como hasta un 70% de su ingreso, él lo gastaba solamente en sus vicios. Qué tremendo era. Y dice, en medicamentos, dice, hoy como cristianos, dice, ni siquiera gastamos en medicamentos. ¿Por qué? Porque hemos dejado esa vida, el Señor nos guarda, el Señor nos cubre y realmente, aunque hoy tenemos para comprar los medicamentos, no lo necesitamos porque el Señor nos ha cambiado, ha quitado nuestra vida de ese caminar, de ese sendero que va a la perdición, de ese sendero vicioso, de ese sendero que va directo al infierno y nos ha llevado a una vida en Cristo Jesús. Alégrate. No vivas una vida amargada. El cristiano tiene que ser el hombre más gozoso, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la persecución. Tú tienes que vivir de esa forma. Muy bien, segundo punto de nuestro tema de hoy. Somos libres también del dominio del pecado. En Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así es que el dominio del pecado. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el tema de la guerra espiritual, hablábamos que este mundo está bajo el dominio y gobierno de Satanás? Pero ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesucristo? Entramos en el dominio del Señor Jesús, entramos en el dominio de aquel que rescató nuestras vidas y no estamos bajo la ley, que es una ley de condenación, la ley satánica, esa ley que lo único pretende es matarte, es llevarte a donde Él está predestinado, al infierno. Muy bien. Y tenemos que entender que había una expresión, me gustaba cuando era pequeño, decía, siempre una mentira lleva a otra mentira. Y luego yo lo apliqué diciendo, un pecado, porque la mentira es pecado, lleva a otro pecado. Es así que gente que ha comenzado con cosas pequeñas,
Me acuerdo, nosotros jugábamos fútbol en la tierra, ¿verdad? En una canchita ahí hecho. Y se apostaba, poníamos unos pocos guaraníes y apostábamos lo que salía de él, ¿verdad? Para todos ponían un poquito, y bueno, el que ganaba llevaba todo eso, ¿verdad? Estábamos cada equipo tenía como 5 personas, más o menos, a veces eran menos, éramos 3, y poníamos ahí unos cuantos guaraníes, y bueno, a ver qué salía. Y bueno, después de terminar y saliendo victorioso, uno pensaba, ¿qué hacemos? Y decía, vamos a comprar vino dulce. Me acuerdo una vez que ganamos nosotros. Y vino dulce, vamos a comprar. Yo creí que íbamos a comprar caramelo, no sé, era todavía un poco sonso cuando eso. Y fueron y compramos, y bueno, y también hasta los que perdieron comenzaron a tomar con nosotros, y etcétera. Bueno, de ahí, de esa niñada que hicimos, que parece tan inocente. Yo me acuerdo de algunos, hasta ahora lo tengo en vista, que estuvieron jugando con nosotros, algunos eran mayor que yo, otros menores, pero de ahí salieron algunos alcohólicos. Hasta hoy día los veo por el barrio, caminando por ahí y borrachos. Algunos hasta perdieron su trabajo a causa del alcoholismo. Y era un simple juego, una soncera, con vino dulce, te podés volver alcohólico. Y bueno, en ese momento no, pero es lo que digo, un pecado uno va acrecentando. He escuchado historias acerca de gente de sadomasoquista que ha comenzado con cosas tan sutiles, que fueron más y más metiéndose en la pornografía, metiéndose en cosas feas, como le dije, en sadomasoquismo, y bueno, y comenzó así, comenzó con algo pequeño. Pero ¿saben qué? Lo bueno de la vida cristiana es que el Señor te quitó de ese tipo de vida y te puso en otro tipo de vida. Dice que estábamos en el reino de Satanás, es lo que dice la palabra de Dios. Y nos quitó de esa condenación de vivir en ese reino y nos puso en el reino que es glorioso y maravilloso. Amén. Tercer punto, también somos libres de la muerte. Romanos 6:23. Dice así la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Dice que de la muerte también nos libró. Todos merecíamos la muerte, pero no todos iremos al infierno. De seguro todos moriremos, a no ser que el Señor venga y nos arrebate a su presencia, ¿verdad? Pero la decisión es vivir nuestra muerte en el infierno o en el cielo. A eso llamamos la vida eterna. Cuarto punto, también nos libró del miedo. Salmo 34, verso 4. Dice así, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores dice? De todos te los libró. ¿Saben qué? Yo sufría mucho de malas experiencias en sueños.
de que me faltaba la respiración. Eran realmente ataques demoníacos en sueño, por mucho tiempo. Llegó un momento que tenía miedo, entonces llevaba mi radio, lo ponía ahí con auricular, a veces cuando no tenía auricular lo ponía por mi oído, ponía la almohada y me acostaba ahí encima, para que tratar de, no sé, hacer pasar y no dormía bien, dormitaba. Había un programa de una mujer que a la noche, de música romántica, que me gustaba mucho. Entonces ponía eso hasta que se acababa y a veces no me daba cuenta, me quedaba dormido, volvía a despertarme con ese miedo nocturno. Me levantaba realmente todo el cuerpo temblando, sacudiéndonos del miedo, del terror que me hacía esas manifestaciones que recibía a veces en mi cuerpo mismo. Y me acuerdo que me iba y me sentaba en la punta de la cama de mi hermano y temblando ahí. Todavía no había recibido al Señor Jesús. Cuando recibí al Señor Jesús, tuve otra herramienta, la oración, y comencé a pelear en Cristo Jesús y ser libre de aquello. Me hice muy fan en eso, buscando distraerme, en usar la onda corta en la radio, y buscaba los programas. Había una radio transmundial que yo enlazaba en onda corta, y me gustaba navegar en ese mundo. Así es que hacía cualquier cosa para distraerme, pero no fui libre de eso hasta que me metí en el Señor. Y Él realmente rechazó todo miedo que pudo haber en mi vida. Muy bien. También somos libres de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y de qué ira? De la ira de Dios. Saben que una vez hablando, una persona expresó esto, ¿verdad? Que tiene sentido bíblico. Prefiero realmente estar en los caminos del Señor que estar en el mundo y sufrir la ira de Dios. Saben que la ira de Dios, porque Dios no habita con el pecado. Dios es bueno, pero también es justo, y en su justicia Él no soporta el pecado y castiga al pecador. Así es que el pecado tiene su castigo, y a eso llamamos la ira de Dios. Y si no estamos en Cristo Jesús, estamos expuestos a esa ira, y es terrible. ¿Te imaginas? Te voy a poner un ejemplo sencillo. El ser humano, el vivir hoy en el mundo, es una comodidad tremenda. No hace falta ser millonario. Yo no lo soy, y mirá, estoy transmitiendo al mundo a través de estos medios. Tenemos tecnología, tenemos wifi, tenemos antenas, tenemos transmisiones impresionantes que rodean el mundo. Pero viene un evento climatológico, una tormenta con más de 120 kilómetros de velocidad, ni siquiera te hablo de un huracán, una tormentita con viento fuerte, y ya se anulan las transmisiones. ¿Cierto o no es cierto? Se corta la luz, se acaba el agua, es un caos tremendo. Si así
tan efímero es todo lo que tenemos y tan tremendo es la manifestación de Dios a sí mismo expuesto a las consecuencias del pecado, es tremendo. Es peor que un huracán, es peor de lo peor. Las consecuencias que trae el pecado es terrible. A eso lo llamamos la ira de Dios. Nosotros somos libres de eso, gracias al Señor. Ese es un motivo de poder adorarle al Señor. Es un motivo de estar gozosos y alegres. Y cuando te pregunten, ¿por qué estás así? ¿Qué? Porque el Señor me salvó, Él me libró del pecado, Él me libró de la ira del pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, sexto, somos libres de intentar ganar nuestra salvación. Este es Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si nosotros queremos cumplir la ley y queremos ser buenos, y por tanto ganarnos la salvación por mérito propio, es inalcanzable, es lo que está diciendo aquí. Pero Dios el Padre procuró a su Hijo Jesucristo para que se cumpla esa ley. Y por medio de Jesucristo vos sos justificado y libre de la consecuencia del pecado sobre tu vida. Sos libre de esa ira, sos libre de la condenación, sos libre en el nombre de Cristo Jesús. Qué maravilloso es. Último punto, punto 7. Somos libres para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Aleluya. Dios nos abrió el camino a la presencia del Señor. Les he comentado que Dios no soporta el pecado. ¿Cómo Dios puede habitar con el hombre que es pecador? A través de la sangre de Jesucristo. Yo mucho tiempo he tenido clases con niños y enseñarle estas verdades a los niños a veces se complica, tenés que hacerlo en forma sencilla y gráfica. Entonces yo le decía, ¿saben? Es como que Dios tiene un anteojo y un anteojo muy especial que es rojo color sangre. ¿Y saben qué? Cuando tenemos un anteojo de cierto tipo de color, vemos todo a través de ese color, ¿verdad? Si tenemos un anteojo de azul, vemos todo azulado. Y rojo, vemos todo rojo. Entonces el Señor nos ve a través de esa sangre y esa sangre nos limpia y Él nos ve perfecto. Eso hace el anteojo de Dios. Eso hace la sangre de Jesucristo. De esa forma yo a los chicos les enseñaba estas verdades del Señor. El Señor nos mira y nos ve maravillosos y perfectos. Pero tenemos que recurrir a Él, tenemos que arrepentirnos de nuestra vida, tenemos que volvernos a Él. Realmente ese es el principio de la vida cristiana. Hay gozo y alegría en el Señor, volvámonos a Él. Él te recibe así como eres. Tú dices, pero ¿cómo puedo acercarme al Señor que soy pecador? Para eso está la gracia, para eso está la redención, para eso es el sacrificio de Jesús en el Calvario. Ven a Él todos los que están cargados, todos los que tienen pecado, vengan a Él. Él es fiel y justo para llevar tus pecados y meterlos en el mar
olvido. Me gusta el eslogan de una iglesia. Tenía un cartel muy grande en un acceso a una ciudad. Vos podías ver ese cartel de lejos y decía: iglesia, lugar para pecadores. Así es, realmente ese es el sentido. La iglesia es el lugar de los pecadores. Todo aquel que ha venido a Cristo y ha sido lavado por la sangre de Cristo, tiene su lugar en la iglesia. O tal vez podríamos decir, el lugar de pecadores de redimidos. Eso es lo que ocurre a posterior de venir a Cristo. Amén. Qué hermosa palabra. 7 verdades que te libran de la vida de esclavitud, que te libran de la vida de la condenación, que te libran de la ira de Dios por el pecado. 7 verdades maravillosas que van a hacer tu vida exitosa en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo. Tengas una semana gloriosa. Aplica estos principios para ti. Y también me gustaría que, si no te has inscrito, puedas inscribirte en nuestro canal de YouTube y inclusive hacer contacto con nosotros. Dale me gusta y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un programa. Hasta pronto. Dios te bendiga.